último capítulo del libro, como siempre no es el último porque es el último porque circunstancialmente está ahí. Su capítulo está escrito con Iván Villanueva Jordán, que no ha podido participar. Iván es de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Laura de la Universidad Jaume I. Nos van a hablar de traducción automática y audiovisual y esa búsqueda entre el equilibrio y optimización del procesamiento humano. Laura, cuando quieras. Muchas gracias, Celia. Me uno a los agradecimientos de todos mis compañeros por permitirme participar en esta sesión tan interesante y añado un agradecimiento a todos los que estáis aquí ahora todavía después de tantísima información interesante, que ya quizás sea mucha, pero bueno, procuraré no alargarme más allá de los 8 o 10 minutos. Al menos cuando lo he practicado han sido 10 minutos, así que espero resumirlo convenientemente. Bueno, pues como veis, nuestro trabajo se centra en explorar las posibilidades de incorporar la traducción automática al ámbito de la traducción audiovisual, que ya de entrada parece que había prestado cierta resistencia a esta incorporación, a pesar de que la traducción audiovisual siempre ha estado en estrecha relación con las tecnologías por su propia naturaleza. Pero claro, se trata de un texto altamente creativo, de dificultad que ya han mencionado otros compañeros anteriormente. Además, configura su mensaje a través de un entramado semiótico multimodal, por tanto, tenemos que configurar la información visual y acústica, además de la textual que se procesa mediante traducción automática. La traducción audiovisual, los géneros audiovisuales son muy amplios, por lo cual no se puede utilizar terminología específica ni lenguajes controlados, es más difícil. Y además hay que generar una naturalidad y una espontaneidad en el modo oral, en particular en el doblaje, que es complicado de conseguir con la traducción automática. Parecen ser los principales motivos por los que no se ha explorado hasta ahora en profundidad la traducción automática en el ámbito de la traducción audiovisual, aunque sí, sobre todo desde el desarrollo de los motores neuronales, pero ya un poquito antes, hacia principios de los años 2000, sí que ha habido una serie de proyectos que parecían prometedores en cuanto a la incorporación de la traducción automática a la traducción audiovisual. En particular, los que mostramos en pantalla son algunos de los más representativos y parece haber habido una tendencia hacia el estudio de la incorporación de la traducción automática en la subtitulación, ya que esta modalidad de traducción audiovisual, por su propia naturaleza, requiere ya de por sí de un software, de un programa específico para generar subtítulos, lo cual genera un entorno informático que parece permitir más fácilmente la incorporación de otra tecnología como la traducción automática. Ha habido varios proyectos europeos como Musa y Sumat, EMMA, Tramuc, la gran mayoría dedicados sobre todo a la creación de subtítulos, a la exploración de cómo crear subtítulos automáticos en entornos educativos y vídeos educativos. También hay proyectos de la Politécnica de Valencia y de la Autónoma de Barcelona, incluso entidades privadas y plataformas como YouTube que han explorado la configuración de subtítulos automáticos. Pero en doblaje parece que se ha explorado aún un poquito menos. Sí que conocemos dos grandes proyectos, aquellos de Matusek y Bit y el equipo de Marcello Federico en colaboración con Amazon y la Fundación Bruno Kessler de Italia, pero sobre todo se centraban, por lo que estuvimos explorando, especialmente en la transcripción a partir del modo oral y en la generación de modo oral a partir de la traducción. Nos faltaba profundizar cómo se produce el traspase lingüístico y qué pasa en ese traspase lingüístico, por qué es difícil incorporar la traducción automática al doblaje. De ahí que diseñáramos y pusiéramos en marcha el proyecto DUPTA, que fue muy cortito y en realidad solo arroja resultados preliminares, pero estamos trabajando en ampliarlo. Y este proyecto DUPTA que llevamos a cabo en la Universidad Jaume I se centraba sobre todo en explorar hasta qué punto sería posible incorporar de algún modo la traducción automática a la traducción para doblaje y optimizar en cierto modo ese proceso. Lo que hicimos fue centrarnos de toda la variedad de traductores automáticos que existían, nos centramos especialmente en Amazon Translate mediante la plataforma UNA y DeepL. Generamos traducciones automáticas para un corpus que ahora mencionaré y buscamos áreas especialmente complicadas que resultaban de la traducción automática que podría ser necesario preeditar, es decir, preparar en el texto de antemano para que la posterior posedición resultara algo más sencilla. El corpus que utilizamos fue un reto en comparación con otros proyectos anteriores, ya que no era nada de no ficción ni educativo, sino que era una serie de humor negro bastante burda, debo decir, disponible en la plataforma YouTube. Es una webserie y de ficción de animación.
Y lo que hicimos fue generar distintas traducciones automáticas mediante Amazon Translate y DeepL y detectar focos de dificultad. Y estos focos de dificultad los detectamos diseñando una taxonomía de errores frecuentes en la traducción automática para doblaje. Y a su vez esta taxonomía la confeccionamos a partir de la Multidimensional Quality Metrics, la Dynamic Quality Framework y varias propuestas de calidad para el doblaje como la de Spiteri, Mijani o el propio Grupo Trama, que tiene su propia taxonomía de errores en doblaje, y generamos esta taxonomía especialmente diseñada para analizar la producción de traducción automática para doblaje. Resumiendo mucho, nos quedamos con estas 4 categorías: coherencia y consistencia, expresión, errores pragmáticos, estilísticos y técnicos, y analizando únicamente el episodio piloto, estos son los resultados que obtuvimos. Como se puede ver en la tabla, en la gráfica, sobre todo detectamos errores pragmáticos, estilísticos y técnicos casi con una presencia similar en ambos motores, en Amazon y en DeepL. Estos son los resultados que exponemos en el capítulo, aunque posteriormente hemos ampliado el corpus, lógicamente era parte del proyecto, y puedo deciros que los resultados son muy similares si ampliamos el corpus a no únicamente un episodio, sino varios. Esto no quiere decir que los errores de coherencia o técnicos no se den, es que realmente hay ya tal profusión de errores pragmáticos estilísticos y de expresión que ya esos segmentos de por sí son erróneos y es difícil llegar a determinar si cuestiones técnicas del doblaje funcionarían o no. Y además en este capítulo hacemos zoom, nos centramos en particular en cómo no se representa la personalidad de los personajes, las características propias de los personajes como artefactos audiovisuales dentro del producto. Y nos centramos en el caso de Blitzo, uno de los personajes principales, que digamos que es un antihéroe con un marcado carácter políticamente incorrecto, continuamente incluye en su discurso referencias sexuales, lenguaje soez, todo ello genera humor, utiliza ironía, y todo ello da lugar a un lenguaje alterado, a una cierta verborrea que genera una nueva restricción, una nueva, podemos llamar, dificultad para la traducción automática, en combinación con las restricciones que ya de por sí presenta la traducción para doblaje en cuanto a restricciones icónicas y temporales. Y todo ello en la representación del personaje da lugar a nuevas inadecuaciones en la traducción automática que habría que contemplar en la posedición, como inadecuaciones formales, de idiomaticidad, falta de naturalidad en el modo oral. Por supuesto, las normas particulares del doblaje, de la traducción audiovisual, no se respetan en la mayoría de los casos. Un ejemplo seleccionado de tantos que tenemos es el discurso que tenéis, la pequeña intervención que tenéis en pantalla. Por ejemplo, al final de la intervención, cuando dice "you baby dick", evidentemente la traducción no sería la que propone la traducción automática. En fin, estas cuestiones las detallamos en el capítulo. Y para terminar, la propuesta de este proyecto, en el que continuaremos trabajando, estamos trabajando ahora en otra nueva ampliación del proyecto, es buscar si sería posible optimizar el proceso de traducción para doblaje mediante traducción automática, pero no únicamente centrándonos en la posedición, que hemos visto que requiere de una gran labor, sino proponiendo una primera preedición, ya que el doblaje de por sí requiere de una traducción y un dialogue writing para generar el guión definitivo de doblaje. Proponemos dividir el proceso en preedición, digamos, centrándonos en cuestiones que ya sabemos que van a fallar, como cuestiones de expresión, cuestiones de coherencia, elementos pragmáticos estilísticos y elementos técnicos, cuestiones que podrían etiquetarse de algún modo en el texto de partida, etiquetado que además podría servir para varias lenguas, no únicamente para el castellano. Y esto proponemos que podría ayudar a facilitar la posedición. Lógicamente debemos seguir trabajando en esta investigación y a partir de esta propuesta ir comprobando si esto realmente optimiza o no el procedimiento. Por ahora son solo resultados preliminares, pero bueno, es la exploración en la que estamos trabajando. Hasta aquí todo lo que tenía que contar. Creo que me he ajustado al tiempo, así que os cedo la palabra para que continuéis con preguntas, comentarios, lo que queráis. Y de nuevo, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti, Laura, por la presentación. Me alegra saber